Yo voy a ser bastante breve porque mi interés sobre todo es centrar un marco. Es decir, yo lo que no voy a hacer es hablarles de tecnología, porque de tecnología ya se ha hablado mucho y evidentemente ustedes saben muchísimo más que yo de tecnología, y lo que me interesa es ir más allá y centrar el marco en el que nos estamos moviendo. Esto, ahora. A ver, siempre que nos movemos en un marco, en el marco que sea, en un escenario, lo primero que hay que ver, lo primero que hay que analizar es la transición, es decir, en cómo se ha llegado a ese marco nuevo. Bien, nosotros actualmente lo que estamos viviendo es una transición que empieza en el 2007 y que distintas estimaciones dicen que acabará en el 2025, entre el 2023 y el 2025. Bien, en esa transición, en la cual están cambiando muchas cosas, están pasando muchas cosas, se enmarca esta cosa que estamos llamando la industria 4.0. Pero a la vez, y esto lo vamos a ver a continuación, la industria 4.0 está a la vez influyendo, determinando esta transición. De hecho, el subtítulo de mi trocito dentro de esta jornada, gracias, mi trocito dentro de esta jornada se llama empleo y formación. De hecho, este es uno de los factores. La segunda cosa, y esto ustedes lo saben perfectamente, simplemente déjenme que lo apunte, es que lo importante siempre es la tendencia. No, es decir, lo que hacen los políticos, cualquier político, es hablar de fotos. ¿Qué ha pasado con el empleo en abril? ¿O qué sucede con el déficit en el primer trimestre? No, ustedes saben que lo importante siempre es la tendencia. Es decir, ¿qué ha pasado entre el 2007 y el 2017? Bien, aclarado esto, vamos a empezar hablando de tendencias. Aquí tienen la evolución del PIB del mundo entre el año 1962 y el año 2017. Fíjense dos cosas. PIB del mundo, fíjense en dos cosas. En primer lugar, aquí como ustedes pueden ver, hay oscilaciones, puntos altos y puntos bajos. Pero fíjense que hay una característica y es que los máximos cada vez son menos máximos y los mínimos cada vez son más mínimos. Y a la vez la tendencia general es hacia abajo. Es decir, en líneas muy generales, y luego entraremos más en detalle, lo que podemos decidir, lo que podemos deducir es que estamos yendo a peor. No digo que el señor Juan Pérez vaya a peor, cuidado, por favor. Lo que digo es que el conjunto, el mundo, la tendencia es ir a peor. En la línea vertical punteada, lo que está marcado es el inicio de la manifestación de la crisis en la que estamos inmersos. Bien, la ventaja de esta cosa es que si ustedes quieren después, en el diálogo posterior, podemos echar para atrás. Bien, la industria 4.0 está, como decíamos, íntimamente vinculada a esta cosa que estamos viviendo, que es la crisis sistémica. Es decir, estamos dentro de una crisis sistémica y la industria 4.0 la determina y a la vez la crisis sistémica influye el desarrollo de la industria 4.0. ¿Crisis sistémicas ha habido más? Sí, claro, ha habido más. Fue la de los años 30, la depresión de los años 30, la crisis del 1873, por ejemplo, la crisis de 1820, o sea, la crisis de 1599, es decir, ya ha habido más crisis sistémicas. ¿Qué determinan las crisis sistémicas? Lo que determinan es que el agotamiento del modelo en curso se manifiesta. Esta crisis sistémica que comienza en el año 2007, lo que pone de manifiesto es que el modelo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial se agotó. No es ni triste ni no triste, los modelos agotan, o sea, y como los modelos agotan, se mueren y llegan después otras cosas. Claro, esto supone infinidad de cosas. Por ejemplo, supone el agotamiento de una forma de
formación. También supone el agotamiento de una dinámica de empleo y de ocupación del factor trabajo. Supone el agotamiento de muchísimas cosas. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner en marcha un modelo nuevo, que es lo que se hizo, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, para superar lo que fue la depresión de los años 30. Bien, pues en ese nuevo modelo es donde nace la industria 4.0. Y a la vez, como decíamos antes, la industria 4.0 predetermina la puesta en marcha, la aparición de este nuevo modelo. Es decir, que dando a este nuevo modelo una vigencia temporal de entre 30 y 50 años, podemos imaginar los próximos años cómo van a ser. No la velocidad de cómo van a evolucionar, pero podemos imaginar de alguna forma cómo van a ser. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta, como comentábamos al principio, que estamos delante no de un cambio, sino que estamos delante de una revolución con mayúsculas. Aquí tenemos las industrias que han habido desde que se pone en marcha la primera revolución industrial, que fue realmente la primera revolución industrial, la primera revolución. La operativa está basada en el vapor, la segunda en la electricidad, la tercera en el petróleo. Esta cuarta está basada en la información. Fíjense, la palabra me parece que no ha salido, pero fíjense que de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora aquí, los distintos ponentes y los distintos intervinientes, ha sido de información en el fondo. En el fondo ha sido esto. O sea, se coge la información, se opera de una forma determinada y lo que se hace es hacer cosas con ella, operar con ella. Bien, esto es una auténtica, total y absoluta revolución, no así la del petróleo o la de la electricidad, pero sí la del vapor. Es decir, resumen, ahora es como si estuviéramos en el año 1817. La revolución industrial, el capitalismo oficialmente empieza en 1820, cuando se vota el primer casco, el primer buque con casco metálico. Esto es un convencionalismo histórico. De hecho, un poco para calibrar la importancia de dónde estamos, es como si estuviéramos en 1817. Bien, aquí hay un triángulo, información, digitalización, comunicación, que lo que hace es determinar el ámbito en el cual nos estamos moviendo. Claro, formación, educación, empleo, ha de estar movido, se ha de estar moviendo juntamente con todo lo demás dentro de esta elipse, dentro de este circuito. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es precisamente lo que posibilita todas estas interacciones. Pensemos en el automóvil, pensemos en el tráfico aéreo, pensemos en la fabricación de caramelos de menta, pensemos en la regulación del tráfico viario, pensemos en la conducción autónoma. Me da igual, me da exactamente lo mismo. Es decir, absolutamente cualquier actividad se encuadra dentro de este circuito. Ahora ustedes estarán pensando, bueno, ya, sí, claro, pero ¿qué pasa con las actividades que toman como base la persona humana? Por ejemplo, imaginemos el caso de una enfermera que su función en el centro hospitalario es informar a los familiares de los pacientes que han intervenido quirúrgicamente cómo está yendo cómo ha ido esta intervención y cómo está desarrollándose esta persona. Claro, hoy esta actividad ustedes dirán, esta actividad es difícilmente metida o metible dentro de este circuito. Claro, hoy, 2017, ¿qué pasará en el 2087? Una de las enormes diferencias que existe con respecto a evoluciones tecnológicas que hemos vivido anteriormente es que la velocidad de cambio
se está desarrollando a un ritmo que nunca jamás se había alcanzado. No sé si saben ustedes que en Estados Unidos hay una emisora de radio, no sé si esto lo sigue haciendo, pero inventó las horas de 65 minutos. ¿Para qué? Para meter más publicidad. ¿Qué es lo que hacía? Aumentó la velocidad de emisión de las voces y de los anuncios para poder meter una información equivalente a 65 minutos en 60. Es decir, hasta aquí hemos llegado en cuanto a esta velocidad. Bien, ¿qué es la industria 4.0? Bueno, esto es lo que hemos estado hablando toda la mañana, o sea, es todo esto. Robotización de procesos, robótica colaborativa, producción aditiva, nuevos materiales, Internet de las cosas, trazabilidad total, inteligencia artificial, telemedicina, medicina personalizada, nuevos sistemas. Todo esto es industria 4.0, todo, y más cosas, fíjese, hay puntos suspensivos. Pero es lo que les decía, esto no es lo importante. O sea, esto es el resultado, y más cosas, esto es el resultado de lo que, del cambio, de esta revolución que se está produciendo. Y esto va a más, va a muchísimo más. No sé, han salido los smartphones, cada vez son más perfectos. En 10 años, un teléfono móvil no se parece en nada el primer iPhone al nuevo iPhone, no se parece en nada. Bueno, claro, esto seguirá evolucionando hasta que tengamos el teléfono móvil en el cerebro metido y entonces nos comuniquemos telepáticamente. Esta es la lógica evolución de las cosas, ¿no? Lo único que hay que hacer es encontrar la tecnología que permita esto. Pero bueno, insisto, esto no es lo importante. O sea, lo importante es lo que hay detrás, el cambio que supone todo esto y la evolución que ha hecho posible todo esto, que es lo que está generando el cambio. Lo mismo que antes. Si quieren, luego volvemos sobre esto. Bien, de todo esto, hay otro concepto que me da la sensación que tampoco ha salido hasta ahora. Si tuviéramos que decir un concepto que sea el mayúscula, el concepto fundamental dentro de esta revolución de la industria 4.0, yo diría que este concepto es el concepto de productividad. Productividad, yo quisiera aclarar una cosa, voy a caricaturizar. Productividad no es si tengo 10 empleados, ahora tal y como se entiende, tal y como se va a entender, no es que si yo tengo 10 empleados y ahora están haciendo 10 unidades cada uno, que cada uno pase a hacer 12 unidades o 13 y así aumentar la producción. Evidentemente esto es productividad. Pero la productividad ahora lo que se está entendiendo es de otra manera, o lo que empieza a entenderse es de otra manera. Yo ahora estoy fabricando 100 unidades. Bien, yo mañana voy a tener que fabricar 50 unidades con un empleado. Es decir, la productividad no necesariamente es hacer más con menos, que esto es productividad evidentemente, sino productividad también es hacer menos con muchísimo menos. Por eso la productividad supone un menor consumo de recursos, una obtención de nuevos materiales, una reducción de costes, una ganancia de competitividad, un desempleo estructural o postestructural, que aparezcan personas excluidas, evidentemente, y una creciente desigualdad. Fíjense que no hemos hablado para nada de más productividad, de más producción. O sea, es posible ser más productivo, mucho más productivo, fabricando menos o mucho menos. Lo que pasa es que si fabricamos menos o mucho menos por las necesidades, evidentemente seremos más productivos y estaremos enfocando en todo esto, ¿no? Bien, uno de los problemas, evidentemente, a los que se aporta o aborda las sociedades, los países, las economías, es la evolución de esta productividad.
Ven, aquí tienen ese gráfico, lo he sacado del panorama de la industria vasca del año 2016. Aquí tienen la evolución de la productividad de una serie de países, la productividad de la Unión Europea 28, de Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Euskadi. La productividad está medida en euros por ocupado. Bien, no sé si se dan cuenta ustedes el problema de estas sociedades, de estas economías. La productividad o está estancada o es decreciente. Esto es un problema. De hecho, uno de los problemas que este es un tema que se está tratando con mucha discreción en todas partes, porque evidentemente es un tema muy feo. Máxime teniendo en cuenta que hay estudios que apuntan a lo que pasa cuando la productividad se estanca, ¿no? En Estados Unidos, hoy el problema más grave que tiene en Estados Unidos no es ni la debilidad del dólar, no, que va. Hoy el problema más grave que tiene Estados Unidos es que la productividad está estancada y que tienen tasas de actividad de 1970. Este es el problema de la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de una economía que ella sola genera el 25% del PIB del mundo. Bien, este es un tema que además, y aquí no vamos a hablar de esto, evidentemente, tiene connotaciones políticas, ustedes se pueden imaginar. Es decir, este es un tema realmente grave y hay que meterse allí, en mejorar la productividad. También luego, si quieren, lo hablamos. Bien, ¿qué es lo que podemos decir o qué es lo que podemos argumentar de esta evolución que de una forma tan rápida hemos visto? A todos los niveles, productivo, ocupacional, formativo. ¿Vamos a mejor o vamos a peor? Claro, cuando ustedes, en fin, he dicho esto, estoy seguro que están pensando o han podido pensar, ¿a mejor o a peor qué? ¿El mundo, España, Euskadi, Europa, Latinoamérica, donde yo hago mis negocios, en mi pueblo? Bueno, una de las cosas que evidentemente todos sabemos ya es que estamos en un mundo no global, sino posglobal. O sea, ya fíjese que de globalización no se habla, nadie habla de globalización, porque ya se considera que el planeta es global. El problema lo tienen quienes no se han dado cuenta de esto. O sea, Malí, por ejemplo, no sé si saben ustedes que es uno de los principales productores de algodón del mundo, Malí, y sin embargo están sumidos en la más absoluta miseria. ¿Por qué? Bueno, pues porque Malí no tiene absolutamente ningún peso en el mercado del algodón, a pesar de ser uno de los mayores productores de algodón. Bien, ¿mejor o peor? Curiosamente, no me pregunten por qué, porque no lo sé. Curiosamente, la OCDE, en los últimos 3 años, ha hecho 4 estudios que tienen como horizonte el año 2060. Insisto que no sé por qué. O sea, es decir, yo puedo imaginarme cosas, puedo imaginarme que es la vigencia que se le ha dado al nuevo modelo que ahora está empezando, esto que estamos llamando Industria 4.0, y que luego ya, en fin, etcétera. Yo puedo imaginarme cosas, pero bueno, lo que viene ahora es una proyección de lo que ha hecho en este estudio la OCDE para el mundo en los próximos años. Bien, aquí tienen ustedes en este gráfico una proyección hasta el año 2060 por décadas, 2000, 2010, 10, 20, 2030, etcétera, etcétera, de una muestra de 147 países, evidentemente de los 147 principales países del planeta, que ha hecho la OCDE dividida entre lo que es no OCDE, o sea, no miembros de la OCDE, miembros de la OCDE y el mundo, el planeta mundo. Bien, este es un gráfico, yo simplemente les comento que en una de mis clases nos estuvimos 2 horas con este gráfico. Y aquí, evidentemente, como yo intenté estar 2 horas con ese gráfico, viene la señora esta de antes y me corta el micro, evidentemente. O sea que no vamos a estar 2 horas.
Bien, fíjense ustedes, de entrada, para facilitar las cosas, en la línea vertical punteada yo he señalado dónde estamos hoy. Hoy, lo pone ahí, hoy. Bien, fíjense lo que pasa. Primero vamos a lo obvio. Fíjense que lo obvio es que el mundo no va a más. De hecho, ¿se acuerdan de aquel gráfico que hemos visto al principio, que acababa en el 2017? ¿Se acuerdan, no? Este de alguna forma sería la prolongación de aquel gráfico. Aquel gráfico era del The Economist. Esta sería la prolongación. Bien, el mundo en conjunto no va a más, va a menos, claramente. Los no miembros de la OCDE, les recuerdo por ejemplo que Brasil no es miembro de la OCDE, los no miembros de la OCDE se hunden en un abismo, bueno, la caída es pavorosa, y fíjense qué pasa con los miembros de la OCDE. Como ustedes saben, España es miembro de la OCDE. Fíjense lo que pasa. Entre la década del 2000-2010 al 2010-2020 se produce un crecimiento. Dirán, anda, pero aquí ha habido crisis. Ya. Aún así, el mundo de la OCDE ha ido a más. Fíjese que está marcado el año 2014 como fin de este aumento. Luego se produce un estancamiento hasta el 2026 aproximadamente, que es cuando distintos estudios, distintas estimaciones cifran el final oficial de la crisis, y luego a partir de ahí viene un declive hasta la década del 2050-2060, de forma tal que en el 2046 los miembros de la OCDE estarán en una situación de crecimiento del PIB equivalente a la del 2000-2010. Es decir, que en términos de crecimiento habremos perdido la friolera de 50 años. Al cabo de este periodo estaremos en una situación anterior. Claro, ahora ustedes igual se han asustado mucho cuando han visto esto. Ahora estarán pensando, ¿y esto ha pasado alguna vez en la historia? Sí, claro, ha pasado. Por ejemplo, entre el año 1250 y el 1500, el crecimiento de Europa fue plano, absolutamente plano. Estamos hablando de casi 3 siglos, plano absolutamente. Lo que pasa es que algo así en época moderna no había pasado nunca. Esto es totalmente nuevo. Entonces, claro, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, a nivel mental, a nivel productivo está claro, ¿no? O sea, tecnología, cambios, adaptabilidad, big data, en fin, todo esto que hemos dicho antes, ¿no? O sea, pero ustedes fíjense a un nivel mental, psicológico, a un nivel educacional, formativo, la adaptabilidad, la flexibilidad que habrá que hacer para adaptarse a algo así. O sea, esto es absolutamente rompedor. Esto ya no es aquel estudio que hace 3 años hizo el Departamento de Trabajo en Estados Unidos, que llegó a la conclusión de que a nivel federal los hijos iban a vivir peor que sus padres. No, aquí estamos hablando de 4 generaciones prácticamente. O sea, esto es... O sea, por favor, es muy importante, esto es muy importante. No piensen en el señor Juan López. El señor Juan López es posible que dentro de 10 años sea multimillonario. No estamos hablando del señor Juan López, estamos hablando del mundo. Lo que pasa es que el mundo está absolutamente interconectado, hiperconectado. Con lo cual, lo que pase en Papúa Nueva Guinea está afectando en Canadá. Y esto es absolutamente nuevo. Bueno, yo simplemente quiero acabar con una frase de Manuel Castells. Manuel Castells, ustedes lo conocen, es un sociólogo. De alguna forma es quien empezó a hablar de lo que es la galaxia Internet. En realidad, lo que la gente llama futuro es el presente. Lo que ocurre es que lo ignora.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que, de alguna forma, lo que va a pasar dentro de X años ya está pasando ahora, ya está empezando a pasar ahora. Lo que sucede es que lo ignoramos, o bien porque no queremos verlo, porque nos da miedo, o bien porque no podemos verlo. Gracias.